Quiero empezar haciendo dos breves preguntas que podrían parecer sencillas, pero tienen grandes implicaciones para nuestra vida. La primera de esas preguntas es: ¿qué es lo más importante o quién es lo más importante para usted en su vida? Si usted tuviera que hacer un top 3, ¿verdad?, de importancia en su vida, ¿quién o qué es lo más importante en su vida? Y la pregunta siguiente es: ¿cuál es el entendimiento que usted tiene sobre el trabajo? ¿Qué es el trabajo para usted? La mayoría, posiblemente mañana, van a tener que iniciar una nueva semana laboral. Algunos trabajarán en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, pero todos los que laboran se enfrentan a esta pregunta: ¿para qué trabajo? ¿Cuál es el sentido del trabajo? ¿Con qué propósito trabajo? Por eso es importante entender y hacerse la pregunta: ¿qué es el trabajo en mi corazón? ¿Qué es el trabajo en mi vida? Evidentemente, si ustedes ven el texto está hablando de los esclavos, y Pablo va a dar instrucciones para los esclavos, porque lo ha hecho de la siguiente manera. Él se ha referido y ha dado instrucciones a diferentes grupos de personas que conforman la iglesia de Cristo. Ha hablado al principio de los falsos maestros, ha hablado de ellos mismos como ministros, ha hablado de las mujeres en la iglesia, ha hablado de los pastores en la iglesia, ha dado instrucciones hacia los mayores, de cómo tratar a las menores, de cómo tratar a las viudas. Y en este caso hay una necesidad en la iglesia, y es que la iglesia pueda entender cómo se debe desempeñar el rol de un esclavo. Ahorita voy a dar un poquito de contexto, pero evidentemente en nuestro contexto nosotros no estamos bajo esclavitud. Sin embargo, los esclavos lo que hacían era prestar un servicio, hacer un trabajo para sus amos, y eso sí lo hacemos nosotros. Nosotros hoy en la actualidad sí tenemos que trabajar, tenemos jefes, tenemos empresas a las cuales tenemos que responder por la forma en la que nosotros nos desempeñamos en el trabajo. Y por eso, aunque este texto hable inicialmente hacia los esclavos, tiene una aplicación muy clara para nosotros también, por el hecho de que nosotros trabajamos, ¿ok? Entonces, lo que quisiera hacer esta mañana, suena como un ruidito, ¿no? Sí. No sé si estoy bien ubicado, pero bueno, lo que quisiéramos hacer esta mañana es poner el sentido bíblico al trabajo, porque si el sentido bíblico, el enfoque bíblico no está, entonces posiblemente las aplicaciones de este texto simplemente sean moralismo. ¿Me explico? Hay un fundamento bíblico del trabajo, hay una razón por la que nosotros trabajamos, y por esa razón es que debemos desempeñarnos de tal forma. ¿Ok? Y por eso yo creo que es importantísimo para todos nosotros entender bien lo que Pablo está tratando de hacer en esta sección. Entonces, nada más para darles un poquito de contexto, porque cuando habla de esclavos a veces, ¿verdad?, nos mueve el piso de por qué los autores del Nuevo Testamento o Jesús mismo no hablaron en contra de la esclavitud. Si nosotros hoy en el presente y en el primer siglo también la esclavitud no necesariamente era honrosa en todos los casos, a veces uno se queda con la duda, y uno de los ataques a veces a la fe es: ¿por qué no se habla nada de la esclavitud? ¿Okay? Entonces quiero hablarles un poquito de cuál era la cultura en donde se empieza a desarrollar la iglesia.
En el primer siglo se estima que en el Imperio Romano habían más o menos 50 millones de esclavos. Entre 50 a 60 millones de esclavos. Se estima que en las grandes ciudades, por ejemplo Roma, Éfeso, Corinto, 1 de cada 3 habitantes era esclavo. O sea, la esclavitud era algo que se practicaba, era algo que se legislaba, era algo que se validaba y era parte de la cultura en el momento en que Jesús vino a este mundo. Entonces, en algunos casos, era mejor para un hombre ser esclavo de un buen amo que hasta ser libre. Habían hombres libres que eran pobres, por ejemplo, pero habían esclavos que por tener como dueño a una persona afluente, a una persona influyente, vivían mucho mejor que hombres libres. Porque muchas veces a los esclavos se le veía en el mismo estatus de su amo. ¿Okay? Déjenme ponerles un ejemplo que no es del primer siglo, pero lo podemos ver en las Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan qué hicieron los hermanos de José con José? Lo vendieron como esclavo. Por la gracia de Dios llega a la casa de Potifar. ¿Y qué pasa con José? José no fue de esas personas que estaban siendo, digamos, abusadas, ¿verdad? O explotadas más bien como esclavo. Él fue el que pusieron sobre la casa de Potifar. ¿Okay? Entonces, este es un caso de, digamos, como una ilustración del tipo de esclavitud que en algunos casos se practicaba en el primer siglo. Después José es enviado a la cárcel, es traicionado, enviado a la cárcel, y por la gracia de Dios, siendo esclavo, se convierte en el segundo hombre más importante del mundo en aquel momento detrás de Faraón. Y el segundo hombre más importante detrás de Faraón era esclavo de Faraón. Siendo esclavo, era el segundo hombre más importante, porque era el imperio egipcio en aquel momento. Entonces, ese tipo de cosas pasaban en el primer siglo. No todos los esclavos necesariamente sufrían, y era un tipo de esclavitud significativamente distinto a la esclavitud que vimos en los siglos anteriores, siglo XIX, siglo XVIII, principalmente, donde los colonizadores explotaban a los esclavos en Latinoamérica, en África y en diferentes partes del mundo. En algunos casos, los esclavos, vean qué interesante, podían comprar propiedades. Los mismos esclavos podrían comprar esclavos para ellos, o podían ahorrar para comprar su propia libertad. Entonces, no estamos, ni la Biblia ni yo, estamos avalando la esclavitud o estamos hablando a favor de la esclavitud. Simplemente estoy poniendo el contexto de cómo se vivía el sentido o la práctica de la esclavitud en tiempos que viene Jesús al mundo. Porque ¿qué es lo que pasa y cuál es el reto? Lo que pasa es que Jesús viene al mundo y viene a ser un libertador espiritual. Y como libertador espiritual, hay personas que creen en Él, vienen a la fe, son salvas, son perdonadas. ¿Y ahora quiénes son estas personas? Somos libres en Cristo. Pero estas personas que ahora son libres en Cristo se enfrentan a una realidad cultural. Soy libre en Cristo, pero soy esclavo. O soy libre en Cristo, pero soy amo. Y en algunos casos, en la misma iglesia local, como era en el caso de estas iglesias, es muy posible que en la misma iglesia se congregaran el amo y el esclavo. Pero como ahora estamos siendo libres en Cristo, eso empezó a generar fricciones en la iglesia. Porque los esclavos, al considerarse libres en Cristo, empezaron a irrespetar a sus amos. Y evidentemente eso afectaba el testimonio de Cristo en la sociedad y en la cultura. Por eso es que Pablo está hablando de esto. Entonces, el enfoque de los autores bíblicos no es necesariamente seamos revolucionarios o ahora procuremos nuestros derechos.
Marchemos por nuestros derechos. El enfoque de los autores bíblicos es, suave un toque, hay algo más importante que nosotros. Hay algo más importante que nuestros derechos. Hay algo que nos trasciende. Y eso que nos trasciende es el testimonio de Dios y el avance del Evangelio. Entonces, ojo, no vayamos a tener una actitud, a pesar de que podamos tener ciertos derechos, ciertas libertades, pero que esa libertad no nos lleve a tener alguna actitud o alguna práctica que pueda traer blasfemia al nombre de Dios o que pueda oponerse al avance del Evangelio. Por eso el enfoque no es necesitamos o merecemos o ser salvos, no. Como vamos a ver en el texto, el enfoque es Dios y el Evangelio. Y esa va a ser la prioridad de Pablo y es la prioridad de todas las personas en el Nuevo Testamento. Obviamente nosotros no estamos en esclavitud, estamos en un rol de trabajo, pero en cierto sentido se da, ¿cierto? Piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes se quejan de sus jefes? ¿Cuántos de ustedes están disconformes con las condiciones de trabajo? ¿Cuántos de ustedes están disconformes con el pago que reciben? ¿Cuántos de ustedes están disconformes con las horas que tienen que trabajar? Esas son realidades para todos nosotros hoy. Se ríen, ¿verdad? Porque lo saben. Estas son realidades para nosotros hoy. Entonces, sí, está bien, el contexto nos habla de esclavos, pero es un pasaje que en la aplicación nos habla a cada uno de nosotros que tenemos jefes o que trabajamos para otras personas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros queremos llegar. ¿Por qué hago las dos preguntas iniciales? ¿Por qué les pregunto qué es lo más importante para usted? Yo espero que no de manera así como un cliché, ¿verdad? O que realmente la respuesta sea Dios, Cristo, el Espíritu Santo, Dios, es la Trinidad en un solo Dios. Eso es lo más importante para mí. Lo segundo es, ¿qué es el trabajo para usted? ¿Para qué trabaja? No le pregunté a nadie, pero yo me puse a pensar antes de Cristo cuál era mi práctica, cuál era mi entendimiento. Y traté de analizar cuál es el entendimiento del mundo hoy. Muchas personas trabajan por un salario. ¿Okay? Muchas personas trabajan para escalar posiciones dentro de una empresa. O muchas personas trabajan para tener renombre dentro de su propia profesión, para ser reconocidos dentro de su propia profesión. Lo que pasa es que esos son elementos que son importantes, pero no es lo central. Son importantes, pero no es lo principal. ¿Por qué? Porque el trabajo, familia, aquí es donde nosotros tenemos que desaprender para aprender. Y donde tenemos que desecharlo del mundo para tener una mente informada por la Escritura. Eso es tener una cosmovisión bíblica, específicamente en el área del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Para toda persona que ha sido redimida por Dios, por medio del sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Ustedes saben que el principio que gobierna el Nuevo Testamento es todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, familia, el trabajo es un acto de adoración al Señor. ¿Okay? Es un acto de adoración al Señor. Y por lo tanto, como es un acto de adoración al Señor, en mi trabajo lo más importante es que Dios se complazca con ese acto de adoración que yo le estoy presentando. Entonces, cada vez que usted se levante, mañana, si se tiene que levantar temprano, tiene que trabajar en la noche, lo que sea, o martes o miércoles, hay un cambio. Esto es como dice Romanos, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Yo no me levanto porque tengo que cumplir un horario. Yo no me levanto porque mi prioridad es recibir plata en cierto día del mes o a fin de mes. Yo no me levanto porque tengo que escalar posiciones dentro del ámbito laboral. Yo me levanto porque yo he sido privilegiado y he sido bendecido con la posibilidad
de adorar a Dios con mi trabajo. Cuando ustedes lo piensan de esa manera, es diferente. Es diferente. Y sin embargo, eso no quiere decir que las circunstancias van a cambiar. Los jefes van a seguir siendo difíciles en algunas ocasiones. Las condiciones van a seguir siendo difíciles. Tal vez los horarios no son los que más me convienen. Tal vez el salario no es el que más me conviene. Pero yo no lo veo prioritariamente en ese sentido, sino que yo lo veo como un acto de adoración al Señor. Y mi acercamiento al trabajo debe de cambiar. Es un privilegio poder adorar al Señor por medio de mi trabajo. Es una bendición poder adorar al Señor por medio de mi trabajo. Entonces, nosotros somos la iglesia de Cristo y como cristianos somos embajadores del reino de los cielos. Somos representantes de Dios en este mundo. Y por lo tanto, debiéramos o se espera de nosotros que le representemos con sinceridad, con integridad, con honestidad y con fidelidad. Por eso nunca debiéramos nosotros de separar nuestra identidad como embajadores del reino de los cielos en este mundo de tinieblas de lo que hacemos en el trabajo. ¿Okay? No es como que nosotros le decimos, Espíritu Santo, sálgase de mí un toquecito que tengo 8 horas laborales. A la hora de almuerzo vengo por usted, lo vuelvo a dejar y cuando salgo lo vuelvo a recoger. No es eso lo que hacemos. Nuestra identidad es llevada a todo lo que nosotros hacemos. Y nuestra identidad como embajadores exige, según los criterios del Nuevo Testamento, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y por eso Pablo ve lo que está pasando en el primer siglo, de que la iglesia no existía. Cristo la funda, los apóstoles empiezan a predicar el evangelio y dentro de las personas que se empiezan a congregar y forman parte de una iglesia, ahora se dan cuenta de que eso es extraño. Somos libres en Cristo, pero usted es mi esclavo. Somos libres en Cristo, pero usted es mi amo. ¿Cómo lidiamos con esto que nunca antes hemos tenido que lidiar? Vean lo que le dijo Pablo 4 años antes de que escribió la carta de Timoteo, 3 o 4 años antes. Eso es lo que Pablo le había escrito a este mismo grupo de personas en las cartas de Efesios. Efesios 6, versículos del 5 al 9 dice, siervos, eso le está hablando a los esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de su corazón, como a Cristo. Entonces, 4 años antes, 3, 4, de escribir Timoteo, Pablo le está hablando a los siervos y les dice, obedézcanlos. ¿Cómo? A Cristo. En la esfera del trabajo, en el ámbito del trabajo, debemos de vivir como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Él los apunta a Cristo, porque el trabajo es un acto de adoración. Los apunta a Cristo. Y dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedezcan a sus amos. Entonces lo hacemos como un acto de adoración para el Señor. Esta es la voluntad de Dios, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Me has dado este trabajo, no importa las condiciones, pero me has dado este trabajo y yo quiero trabajar como para el Señor y no como para los hombres. Eso es lo que Pablo los está apuntando. Y después les dice, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que haga uno, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. O sea, los está apuntando a lo que sea que hagan, ustedes van a recibir del Señor la retribución conforme a lo que ustedes han hecho. Y el Señor no se olvida, en el buen sentido y en el malo, ¿verdad? Nada pasa por alto, pero si hemos hecho algo bueno, Él no se olvida para retribuirnos conforme a lo bueno que hemos hecho. Y después le habla a los amos y le dice, y ustedes amos hagan lo mismo con sus siervos, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Vean qué lindo esto que le está diciendo. A los ojos de Dios no hay acepción de personas. Le está hablando a la iglesia. Algunos son amos, otros son esclavos.
pero les está diciendo, a los ojos de Dios, nadie es más importante que otro. La misma sangre fue derramada por amos y por esclavos. El mismo espíritu ha sido recibido por amos y por esclavos. La misma comunión tenemos amos y esclavos. Y sin embargo, el hecho de que seamos iguales a los ojos de Dios no nos exime de cumplir con nuestras responsabilidades laborales como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, esclavos, ojo, que esa libertad que hoy tenemos no dé paso a la holgazanería o a la rebelión o a la queja o etcétera. Amos, el mismo caso. Esa libertad que disfrutamos, que no dé paso a que ustedes se enseñoreen o traten de manera irrespetuosa a aquellos que están a su servicio. Pablo entiende esto y le escribe a la iglesia 3 o 4 años después otras instrucciones para estos grupos de personas. Es como que eso que había escrito en su carta a los Efesios, que es esta misma iglesia donde está Timoteo, parece como que no cuajó, ¿verdad? Como que tal vez saben las instrucciones, pero en la práctica no saben muy bien cómo emplearlo. Y entonces, ahí es donde nosotros llegamos a nuestro texto, versículos 1 y 2. Y lo que resalta este texto, si nosotros pudiéramos hacer una afirmación de este texto, es la siguiente. Y eso es lo que yo quiero que ojalá cale en nuestros corazones para que podamos vivir nuestras semanas de una manera distinta a la que posiblemente lo hemos estado viviendo anteriormente. Y la verdad es esta: realicemos nuestro trabajo como un acto de adoración para exaltar el nombre de Dios y promover el avance del Evangelio. Voy a repetirlo. Realicemos nuestro trabajo como un acto de adoración para exaltar el nombre de Dios y promover el avance del Evangelio. Vean lo que va a decir Pablo en el versículo 1. Dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Evidentemente Pablo está dirigiéndose a este grupo de personas, a los esclavos que tienen amos, en este primer versículo no creyentes, a esclavos creyentes que tienen amos no creyentes. ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo aplicaría esto para nosotros? Todos los que trabajamos y que tenemos jefes no creyentes. ¿Ok? Vea lo que dice: deben de considerar a sus amos como dignos de todo honor. Esto quiere decir que debemos de estimar a nuestros amos, debemos de respetar a nuestros amos, a nuestros jefes, debemos de valorar a nuestros amos, nuestros jefes. Repito, el hecho de que una persona sea libre en Cristo no nos exime de cumplir las responsabilidades laborales que tenemos, porque eso es parte del civismo que practicamos dentro de nuestra cultura y dentro de la patria en la que pertenecemos. Y se piensa que algunos de estos esclavos justamente habían venido a la fe y decían: ahora estamos en Cristo, y lo que habían empezado a hacer era justamente bajar la calidad de su servicio, bajar la calidad de trabajo en comparación con antes de ser cristianos. Ahora, pensámoslo un momento. Imaginemos que nosotros somos jefes. Tenemos una jefatura en cualquier empresa, en cualquier lugar de trabajo. Imagínense que están en los lugares donde ustedes trabajan. Ustedes tienen una jefatura y hay cierto empleado que tiene un estándar de trabajo. Es diligente, se esfuerza, le pone, es intencional, tiene creatividad, es despabilado, como diríamos los ticos. Pero resulta que ese empleado ahora cree en Cristo. Esa secta, como pensaban en el primer siglo que era, esa secta, ahora creen en ese Cristo, que se supone que resucitó y todo eso. Así era lo que pensaban la cultura del primer siglo. Y resulta que ahora se hizo cristiano y su desempeño laboral va decayendo, va disminuyendo. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué pensarían ustedes como jefes? ¿Qué era lo que pasaba en el primer siglo? Los no creyentes, lo que estaban viendo a estas personas que ahora eran creyentes, era
viendo personas que se habían vuelto holgazanes, viendo personas que se habían vuelto irreverentes, irrespetuosos, irresponsables en sus responsabilidades laborales. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Esta persona cambió por esa fe que profesa, ese Dios y esa fe que profesa, me lo echó a perder. Ahora tengo que seguir pagándole, ahora lo tengo a mi cuidado y ya no se desempeña como se desempeña. No hace las cosas que debería de hacer. Y no es que nunca las hizo, es que las hacía, pero ya no las hace. Y todo desde que empezó a creer eso que cree. Eso era lo que pensaban los amos no creyentes en aquel momento. Ahora, esos amos no creyentes tenían amigos y tenían familiares. Y posiblemente hablaban con sus amigos y sus familiares. ¿Y quién era el que se veía afectado? El nombre de Dios y el Evangelio. Por la holgazanería de las personas que habían venido a la fe, porque habían bajado el rendimiento con el que usualmente trabajaban. Y esta es justamente la razón por la que Pablo nos dice: honren, considérenlos dignos de todo honor, respétenlos, valórenlos. ¿Por qué? Ahí nos da la razón: para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Entonces, por eso les digo que el interés de Pablo y de los autores del Nuevo Testamento no es la esclavitud. La esclavitud es una condición, pero hay algo que trasciende nuestra circunstancia. Hay algo que está por encima de nuestra circunstancia, independientemente de que seamos esclavos o libres. Hay algo más importante. Y eso que es más importante es el nombre de Dios y el Evangelio. Por eso inicié haciéndoles la pregunta: ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Por qué? Porque si lo más importante para nosotros es Dios y entendemos que el trabajo es un acto de adoración, nosotros debemos de ser los mejores empleados de la compañía o de la empresa o de la institución para la que trabajamos. Porque hacemos las cosas para Dios y no para los hombres. Y uno podría decir: pero es que la situación de mi trabajo es difícil, las condiciones de mi trabajo es difícil, eso requiere sacrificio, eso requiere, me cansa, me agota, y yo creo que debería recibir un mayor pago, y yo creo que no se cumple todo lo que tal vez otras empresas ofrecen. Y déjenme darles un ejemplo. Cristo era Dios, y siendo Dios, decidió tomar una naturaleza de hombre, y en su naturaleza de hombre decidió vivir la vida perfecta para sufrir el castigo que usted y yo merecíamos sufrir. ¿Sabe cómo describe esto la Escritura? Dice: que no consideró el ser igual a Dios. Nos dice que no vino a ser servido, sino que vino a servir. ¿Qué implicó el servicio de Cristo? Implicó que Él tenía que vivir la vida perfecta, encarnarse, vivir la vida perfecta, hacer un sacrificio sustitutivo y cargar la ira de Dios por nuestros pecados durante 3 horas en la cruz, y ser separado del Padre y del Espíritu Santo, con quienes había tenido comunidad por la eternidad pasada. ¿Por qué lo hizo Cristo? Él consideró su vida como algo que podía ceder por causa del nombre de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Por causa del testimonio de Dios, quien había prometido que habría de salvar a la humanidad, y por causa del Evangelio, porque por ese sacrificio y por su resurrección es que nosotros hoy podemos tener un Salvador. Si no, estaríamos en condenación. ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó, sufrió, fue afectado, fue violentado en múltiples ocasiones, injustamente. Pero Cristo tenía algo en mente que era más importante que su propia vida: el nombre de Dios y el avance del Evangelio. Déjenme darles otro ejemplo. Pablo.
viene a la fe y se dedica a la propagación del evangelio entre los gentiles. Y Pablo usa estas palabras en 1 Corintios 9, dice: siendo libre me he hecho esclavo, a los judíos como a los judíos, a los que están bajo la ley como a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como a alguien sin ley, a los débiles como a alguien débil. Y esta es la expresión, dice: me he hecho esclavo a fin de ganar el mayor número posible de personas. ¿Qué hace Pablo? Se hace esclavo, sufre, padece. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Cristo y del evangelio. Porque él entiende que lo que está llamado a hacer es un acto de adoración. Okay, y quiero darles un ejemplo. Mi función pastoral no es en nada diferente a la función que ustedes hacen en sus trabajos en términos laborales. Ustedes y yo tenemos la misma responsabilidad de llevar a cabo nuestro servicio como un acto de adoración al Señor y para la gloria de Dios y para el avance del evangelio. Esto tenemos que entenderlo. Esto es un llamado para todos. Hasta cierto punto yo estoy aquí sirviéndoles a ustedes también. El rol de un pastor es prioritariamente servicio. Entonces yo estoy llamado a hacer esto mismo con ustedes y hacerlo no en función de la respuesta que ustedes tengan que tener hacia nosotros, sino en función de quién es Dios para la gloria de su nombre y el avance del evangelio. Pablo incluso afirma: si alguien puede obtener su libertad, obténgala. Es bueno obtenerla. Y sin embargo dice, hay dos razones que están por encima de nuestra libertad o de nuestra condición laboral. Hay dos elementos que tienen más importancia que nuestra condición o nuestra situación laboral: el testimonio de Dios y el evangelio de Jesucristo. Y estas dos son suficientes para que cada uno de nosotros honre a sus amos, honre a sus esclavos en el trabajo que hace semana a semana, semana a semana. ¿Dónde está poniendo Pablo el enfoque cuando nosotros tenemos que ir a trabajar? ¿Dónde lo pone? No en nosotros. Pablo no ignora que podamos tener situaciones y condiciones adversas en el trabajo, pero Pablo nos está apuntando a algo que es más glorioso, a algo por lo que vale la pena sufrir, algo por lo que vale la pena esforzarse, algo por lo que vale la pena ser diligente en nuestros trabajos, y eso es el testimonio de Dios y el avance del evangelio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en medio de las diferentes realidades que nosotros vivimos? Merecemos un trato distinto, merecemos más salario, merecemos otros beneficios que tal vez hay en otras empresas. Posiblemente sí, pero si por procurar esos beneficios nosotros terminamos lastimando el testimonio de Dios y obstruyendo el avance del evangelio, Pablo nos está llamando: cedan eso por causa de algo mayor. Cedan eso por causa del nombre de Dios y el avance del evangelio. Esto es consistente con lo que Pablo ha mencionado en la carta como dos verdades centrales de la carta. ¿Okay? ¿Cuáles son esas dos verdades centrales de la carta? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, y la iglesia, que es la casa de Dios, es columna y sostén de la verdad. Esto que nosotros somos es la iglesia. La casa de Dios, la iglesia es cada individuo que conforma la iglesia. Usted es digamos como un pilar, un bastión en medio de ser columna y sostén de la verdad, entendiendo que la voluntad de nuestro Creador y nuestro Salvador es que todos los hombres sean salvos. Entonces yo voy a laborar, yo voy a trabajar sabiendo que alrededor mío tanto jefes como otros empleados son no creyentes, y que por medio de mi trabajo, sabiendo que yo soy columna y sostén de la verdad y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por medio de mi palabra, de mi trabajo, por la forma en la que yo trabajo, yo puedo exaltar el nombre de Dios y yo puedo avanzar
el reino de los cielos en este mundo, siempre y cuando trabajemos como un acto de adoración. Si no lo consideramos un acto de adoración, posiblemente nosotros vamos a estar exhaustos, vamos a estar con queja, vamos a estar insatisfechos y muchas otras cosas. Imagínense el impacto de un creyente que trabaja diligentemente, incluso en condiciones adversas. Algunos de ustedes tienen condiciones muy buenas de trabajo, pero incluso en condiciones adversas, imagínense el impacto para un jefe y para un compañero de trabajo ver a un creyente trabajando con diligencia. Cuando se abren opciones de contratar personas, si nosotros practicáramos esto, creyentes o no creyentes, cualquier jefe, cualquier empresa debería de priorizar a los creyentes. Deberíamos de ser los mejores trabajadores que hay en el mundo. Entonces, traten de pensar, los que tienen jefes no creyentes, ¿de qué manera puedo honrar a mi jefe de mejor manera? ¿De qué manera puedo respetarlo, valorarlo y obedecerlo de mayor manera? No porque necesariamente se lo merezca, es que no lo hacemos en función de los hombres, lo hacemos por causa de Cristo y el avance del Evangelio. ¿Okay? Entonces, en esta semana trate de reflexionar. ¿De qué manera puedo ser un mejor trabajador? ¿De qué manera puedo tratar de dar un mejor rendimiento? ¿Saben cuándo? Cuando ustedes entiendan que el trabajo es un acto de adoración. Ahí cambia la mente, cambia nuestro estilo de vivir. Ya no lo hago solo por un salario, ya no lo hago solo porque quiero escalar posiciones al margen del Evangelio. No lo separemos nunca del Evangelio. Ningún área de nuestra vida debe estar nunca separada del glorioso Evangelio de Jesucristo. La segunda instrucción es para los que tienen jefes creyentes. Vean lo que dice el versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Y termina diciendo, enseña y predica estos principios. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo para los que son empleados de jefes creyentes? Respétenlos. Respétenlos. Parece que en la iglesia de Éfeso, en el primer siglo, eso era lo que se había perdido, el respeto por los amos. Porque algunos de los esclavos justamente pensaban que como pertenecían a Cristo, laboralmente ya no tenían ningún compromiso con sus amos, ya no tenían por qué vivir bajo su autoridad, ya no tenían por qué seguir sus instrucciones y llevar a cabo las tareas que usualmente llevaban a cabo, incluso siendo sus amos creyentes. Algunos eran insubordinados, algunos eran rebeldes y irrespetuosos con sus propios amos. Pero lo que hace Pablo es, si son jefes, en nuestro caso, creyentes, trabajen todavía con mayor diligencia, porque el que se está beneficiando de su trabajo es un hermano en la fe, es una persona creyente. O sea, si podemos causarle algún daño a alguien, si podemos causarle algún bienestar, algún beneficio a alguien, si podemos ocasionarle algún bienestar o algún beneficio a alguien, ¿cuánto más a alguien que es de la familia de la fe? Y si por nuestro trabajo esta persona que es parte de la fe se puede ver bendecida, entonces métale más duro, dele con mayor esfuerzo, dele con mayor diligencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si un esclavo debe servir y honrar a un amo no creyente, ¿cuánto más a un amo creyente? Parece lógico, pero no era tan sencillo.
Esta iglesia posiblemente tenía 10 años o menos de ser establecida. Algunos estiman 5 años de haber sido establecida. Y se topan con una realidad que nunca habían experimentado. Amos y esclavos en la iglesia. ¿Cómo se come esto en la práctica? Nosotros no vivimos en esa realidad, pero sí vivimos en una realidad laboral donde todos estamos llamados a honrar a nuestros jefes y a respetarlos independientemente de si son creyentes o no. Todos debemos de trabajar como para el Señor y no para los hombres. Ahora imagínense que nuestro jefe es creyente. Y en el caso de esa iglesia, no solo es creyente, sino que también es miembro de esta iglesia. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Es como que yo sea el empleado, yo sea el esclavo, y Charlie es mi amo. Y nos congregamos aquí. Pero durante la semana estamos agarrados del pelo. Porque como ahora yo estoy en Cristo, usted no tiene autoridad sobre mí. Esa varita de que usted era mi amo ya no aplica, ya no más. Olvídese de ese cuento. Y entonces yo empiezo a irrespetarlo. Ese problema que se crea en el ámbito laboral, ¿a dónde se va a trasladar? A la iglesia. Y ese problema que se crea en el ámbito laboral se traslada a la iglesia y atenta contra la unidad de la iglesia. ¿Y qué van a decir las personas de la iglesia? Van a hablar mal de la iglesia. Y cuando hablan mal de la iglesia, hablan mal de Cristo y del Evangelio. Pero no solo eso, porque si yo soy esclavo de Charlie, posiblemente hay otras personas conmigo trabajando también. Hay otros esclavos. Okay. Si a mí me ven siendo cristiano y respetando a otro cristiano que es mi jefe, ¿qué van a pensar mis compañeros de trabajo del irrespeto que yo tengo hacia mi jefe? Y eso que son cristianos. Imagínate si no fuera cristiano. ¿Quién se ve afectado nuevamente? El testimonio de Cristo y el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Okay? Es cierto, somos iguales, pero no nos exime de cumplir nuestras obligaciones laborales. Entonces, tanto en el caso de que tengamos jefes no creyentes o jefes creyentes, el Evangelio, la verdad de la palabra, nos llama a que recordemos que hay algo que es más importante que nuestra propia condición laboral. Repito, el testimonio de Cristo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque si tenemos que padecer, si tenemos que sufrir, si tenemos que tener condiciones adversas por cierto tiempo, hagámoslo como un acto de adoración, con tal de no traer vergüenza, con tal de que el Evangelio y el nombre de Cristo no sean desechados, no sean blasfemados. A eso es a lo que Pablo nos está llamando. Y esto tiene implicaciones prácticas inmediatas para la iglesia, porque la mayoría de nosotros en este momento trabaja y tienen jefes. Déjenme darles un ejemplo, porque ustedes podrían pensar que esto solo ocurre en el ámbito laboral, secular. ¿Okay? Déjenme darles un ejemplo de una realidad muy triste. En el campo misionero, en donde se supone que todos los que van al campo son creyentes, y en donde se supone que todos los que van al campo van unánimes con el deseo de que el nombre de Jesucristo sea creído y se establezcan iglesias y crezca el cristianismo en lugares donde el nombre de Cristo nunca ha sido predicado. ¿Ustedes saben cuál suele ser el principal motivo de conflicto entre los misioneros? El trabajo al lado de otros misioneros. Misioneros que por causa de Cristo no saben convivir y no saben trabajar al lado o no saben vivir bajo el liderazgo de otro creyente. Si imaginemos que nosotros vamos al campo y todo lo tomamos mal, vamos al campo y no nos gusta que nos digan las cosas, y vamos al campo, esto pasa, y vamos al campo y no me gusta ese liderazgo,
Y entonces empieza a haber conflicto entre los misioneros que se supone que deberían estar siendo luz y más bien están agarrados del pelo. ¿Qué va a pensar la gente de la cultura de estos misioneros? No piensa necesariamente mal de los misioneros. ¿De qué van a pensar mal? Del nombre de Dios y del Evangelio. Y esto pasa en la actualidad entre misioneros, en el campo. Estaba hablando con alguien recientemente de esto y yo me acordé de dos historias, bueno, de una, y esta persona me acordó de otra historia. Esa es una historia que creemos que es verdadera por las personas que la escuchamos. Unos misioneros en el campo durante cierto tiempo recibieron personas a corto plazo para que fueran a trabajar con ellos. Y llegó un punto en que se comunicaron con su agencia y les dijeron: no manden más obreros. ¿Usted se imagina que un misionero en el campo tenga que llamar a su iglesia y decirle: no manden más misioneros? Lo único que vienen a hacer aquí es problemas, porque no saben trabajar al lado de otros creyentes. Es una realidad actual. Estamos hablando dentro de lo que es el servicio al Señor, pero en el mundo secular yo he visto personas que me han dicho: yo no contrato cristianos por la forma en la que trabajan. Yo lo he visto. Yo he recomendado personas y me han dicho: no lo recibo. Es una realidad, familia. Es una realidad. Y por eso Pablo nos está llamando. Es que tenemos el entendimiento correcto, solemos tener el entendimiento incorrecto de lo que es el trabajo. Si tuviéramos el entendimiento correcto, el bíblico, el redimido de lo que es el trabajo, entenderíamos que el trabajo es un acto de adoración y por lo tanto deberíamos de ser sobresalientes. Independientemente de si nuestros jefes sean creyentes o no, deberíamos de ser sobresalientes en todo lo que hacemos. Esa es la realidad del Evangelio. Ahora, quisiera decir algunas cosas antes de terminar. Entonces, como hay que sufrir por causa del Evangelio o como tenemos que padecer por causa del Evangelio, ¿quiere decir esto que no podemos renunciar a un trabajo? De ninguna manera. De ninguna manera. A veces hay trabajos que no se conducen con rectitud o integridad y nos piden que hagamos cosas que son contrarios a la ley. Hay que salir de ahí. O a veces hay trabajos donde las condiciones de trabajo o el entorno son difíciles. ¿Qué hacemos en esos casos? Aplicando lo que dice Pablo, básicamente es: usted tiene la libertad para aplicar otros trabajos, pero mientras consigue otro trabajo, viva honrando al Señor en el trabajo que tiene hasta el último día de su contrato. Hágalo como un acto de adoración al Señor hasta el último día de su contrato, para que el día que usted salga de esa empresa o de esa institución, a pesar de las condiciones que haya tenido, nadie pueda blasfemar el testimonio de Dios, el nombre de Dios, y nadie pueda hablar nada malo del Evangelio. Sí, usted puede buscar otros trabajos, pero yo me acuerdo que lo que yo hacía es que cuando yo a veces ya ponía mi renuncia, me relajaba ese mes, ¿verdad? De preaviso. Ya, no importa, por si ya me voy. Todo mal en mí, no hagan eso. Eso no es digno de imitar. Yo no conocía esto, yo no era creyente, pero ahora entiendo que lo que Pablo nos está diciendo es: si va a cambiar de trabajo, está bien, eso no es un problema, eso no es pecado. El pecado son las motivaciones por las que quiero cambiar de trabajo en algunas ocasiones. Pero a veces hay que cambiar de trabajo, nada más hasta el último día de ese contrato, trabaje como un acto de adoración. ¿Okay? La segunda, es lo que hemos estado diciendo. Si nosotros simplemente tomamos esto como una práctica, de que Pablo nos está diciendo haga A y haga B, eso es puro moralismo. ¿Okay? Podría incluso en algunos corazones
llevar hasta el legalismo. Pablo nos está dando razones bíblicas, razones teológicas. Hay un fundamento bíblico, hay un propósito que nos trasciende cuando nosotros trabajamos. Cada día que ustedes se levantan a trabajar hay un sentido espiritual en el trabajo. Primero, adoramos al Señor. Y segundo, proclamamos el nombre del Señor. Y tercero, avanzamos el testimonio para el crecimiento de la iglesia, para el avance del reino de los cielos. Nunca se olvide de eso, cada oportunidad que usted tiene en el trabajo. Esto no quiere decir que si usted tiene que contestar una llamada, usted va a poner a la persona ahí en espera para predicarle el evangelio al que tiene a la par. Eso no es. Eso quiere decir que con un trabajo diligente, tratando al cliente bien o tratando al cliente bien si lo tienen en persona o lo que sea, ustedes van a honrar a Cristo. Y las personas van a ver cómo trabajan. Y las personas van a decir, hay algo diferente en esa persona. ¿Qué es eso diferente? Cristo y el evangelio, que ha transformado nuestras vidas y nos ha traído de muerte a vida. Y por eso hoy podemos trabajar no con un sentido mundano de salario, puestos o lo que sea, sino como un acto de adoración. Hay un principio bíblico y teológico detrás de esto. Por último, la mayoría de nosotros seguramente hemos pecado en el ámbito del trabajo. Hemos pecado en nuestras relaciones laborales y hemos pecado contra nuestros jefes, independientemente de que hayan sido creyentes o no creyentes. Y por eso decimos que esto no es moralismo, familia. Lo que tenemos que entender es que el Señor Todopoderoso, en su gracia, en su amor y en su misericordia, pagó por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros que nosotros hayamos cometido, estamos cometiendo o vayamos a cometer en el ámbito laboral. No hay condenación para ninguno de nosotros porque Él recibió la condenación en nuestro lugar. Este es el evangelio de Jesucristo aplicado a nuestro trabajo. La gracia perdonadora de Jesucristo aplicada a cada una de nuestras vidas. Ya fuimos perdonados en Cristo. A veces cuando escuchamos todas estas instrucciones uno se queda como, ¿verdad? Porque más si no las estamos cumpliendo. Familia, Cristo murió por eso. Cristo murió por eso. Y nosotros hoy vivimos sin condenación. Y sin embargo, lo glorioso del Evangelio de Jesucristo es que tenemos la oportunidad de redimir nuestras vidas. Y si no hemos trabajado de esta manera, a partir de hoy tenemos la oportunidad de ver nuestros trabajos con una perspectiva bíblica y evangelística. Completamente confiados en que aun si falláremos mañana, Él ya nos perdonó. Cuando hablamos de que llevamos el evangelio a todas las áreas de nuestra vida, no es solo la responsabilidad de vivir el evangelio, sino también es la gracia perdonadora de Jesucristo en cada área de nuestra vida, y eso incluye nuestros trabajos. Entonces, familia, realicemos nuestro trabajo como un acto de adoración para exaltar el nombre de Dios y promover el avance del evangelio.